Muy buenas, soy Miriam Escacena de Tu Guía Montessori y en este vídeo tutorial quiero hablarte de un material que he creado sobre las series del lenguaje. Sabemos, los que amamos la pedagogía Montessori, que María Montessori tenía una gran capacidad de observación y además de sintetizar cada uno de los aprendizajes, especialmente de la infancia, en un material concreto. Esto es maravilloso y aún así nos dejó un legado tan impresionante que a día de hoy las guías que trabajan como maestras en las escuelas Montessori siguen creando sus propios materiales. Tal es así específicamente en el área del lenguaje. ¿Por qué? Porque cada país tenemos nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestros usos y por tanto es un poquito más difícil producir materiales a gran escala para que se puedan comercializar y vender en todo el mundo. Incluso dentro de una misma lengua, dentro de un mismo idioma, pues a veces hay pequeñas diferencias. Todos sabemos que no es lo mismo el inglés británico que el inglés de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este caso os voy a hablar de un material que me parece muy sencillo y fácil de hacer cuando estamos trabajando uno de los aprendizajes más fascinantes de la infancia, que es la lectura. Las series del lenguaje son una propuesta que no es que fuera ideada por María Montessori, pero que a lo largo de los años es una costumbre que se ha ido haciendo en diferentes colegios y se ha ido extendiendo bastante, ¿vale? Es una propuesta de clasificación de palabras por orden progresivo de dificultad, para que así el niño sea consciente de su propio aprendizaje y sus avances que realiza. Como decía, este siempre es un material que se hace de forma casera o do it yourself, como queramos decir, por eso, porque cada región tiene sus particularidades de la lengua. Aquí en España incluso pues podemos tener lengua catalana, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo lo voy a hacer para el castellano y os voy a explicar un poquito en qué consiste. También os diré que si buceáis en la red, en internet y buscáis series del lenguaje Montessori, a veces no encontraréis un criterio estándar, ¿no? Yo me voy a basar en el criterio fonético y afortunadamente en nuestra lengua española tenemos un nivel de fonemia muy alto. ¿Esto qué significa? Que cada una de las letras que escribimos, casi todas las pronunciamos, lo cual hace que la lectura sea más sencillo. No es así, por ejemplo, en el inglés, que sabemos que según se juntan diferentes vocales, por ejemplo, pues se pronuncia de una manera distinta, ¿no? Así que ahí tenemos una ventaja. Bueno, vamos allá. Esto se compone de 4 series por orden creciente de dificultad. Como decía, tenemos la serie blanca, después la serie rosa, la serie azul y la serie verde. Empecemos. La serie blanca es simplemente para trabajar la conciencia fonológica, es decir, que los niños aprendan a identificar los diferentes sonidos, los diferentes fonemas. Esto yo creo que todos hemos jugado al juego del veo veo, por qué letrita empieza, lo que estoy viendo y así que vayan identificando los sonidos. En Montessori está muy extendida una actividad muy bonita que es la caja de los sonidos y lo que hacemos es que con una cajita con diferentes cajones, que se venden algunas de madera preciosas hechas de forma artesanal, pero que también lo podemos hacer con la típica caja de herramientas que compramos en una ferretería para guardar tornillos, etcétera, se trata de tener como el alfabeto puesto en cada uno de los cajoncitos y dentro introducir miniaturas que empiecen por ese sonido. Yo recomiendo 100% hacer esa actividad porque podemos tardar varias semanas en hacerlo con los peques es súper divertido porque vamos dando nombre a cada una de las miniaturas y es una forma, pues oye, de darles una nueva vida a estos juguetes que se nos quedan desparejados, a piezas de Playmobil, no sé, estos regalitos que a veces vienen en los huevos Kinder que son de plástico y que terminamos tirando. Bueno, pues ¿por qué no, no? Es importante, eso sí, no poner el abecedario tal cual, sino hacerlo a nivel fonético. Por ejemplo, la C y la Z a veces se pronuncian con el mismo sonido. Lo mismo con la G y la J, ¿no? Así que por eso yo en este tutorial os he puesto una primera plantilla para esa caja de los sonidos con el criterio de color Montessori, además en el que ponemos en azul las vocales y en rojo las consonantes. Os invito a que hagáis esta primera actividad como paso número 1 para empezar a trabajar esa conciencia fonológica antes de introducir las letras, el lenguaje, la escritura, la lectura, etc. Una vez que ya los peques están en ese proceso de empezar a decodificar, de aprender a leer y de escribir, podemos empezar a proponerle estas series del lenguaje con las que se pueden hacer múltiples actividades, también con miniaturas, con minilibros, etc.
Y en este caso en concreto yo lo que he preparado es un imprimible para que podáis hacer llaveros con las diferentes series del lenguaje. Entonces os lo voy a enseñar. Este sería el de la serie rosa y lo mismo tenemos para la serie azul, que es un poquito más complicada, y para la serie verde, ¿ok? Además, he preparado unos marcadores para que así podáis ponerlos encima y podamos aislar la dificultad, como decimos en Montessori, es decir, que el peque se pueda concentrar en aquella palabra que está leyendo, ¿no? Y va viendo pues, sus propios avances. Bueno, entonces os voy a explicar rápidamente cómo clasificamos estas series, cuál es el criterio que yo he utilizado, porque como digo, a veces buceamos en internet, vemos diferentes criterios y no sabemos cuál es el bueno. Yo voy a utilizar el más extendido porque me parece el más correcto, como decía, y es el criterio fonético. En algunos lugares veréis que la serie rosa dicen que son palabras monosílabas o que la serie azul son palabras bisílabas. Yo creo que la dificultad no está tanto en si son palabras de una sola sílaba, de dos o de tres, sino en lo difícil que es pronunciarlas por esas dificultades fonéticas específicas de cada lengua. Como decía, entonces empezamos por la serie rosa. ¿Qué palabras contiene esta serie? Pues palabras de 3 o 4 letras, en algunos sitios dicen que de 3 para que sean monosílabas, pero yo creo que pueden ser de 3 y de 4, siempre que sean palabras 100% fonéticas, es decir, que cada una de las letras que están escritas en la palabra las pronunciamos, que no hay ninguna letra muda, que no hay ninguna letra que suena de otra manera, etc. Y además con el criterio de alternar vocales y consonantes para que no haya sílabas trabadas que siempre les cuestan un poquito más a los peques. Os voy a leer algunas palabras porque yo creo que un ejemplo es la manera más fácil de entenderlo. Cal, día, dos, esa, gas, gol, mal, paz, ojo. Bueno, hasta aquí palabras de 3 letras, algunas ya bisílabas, y luego iríamos a algunas de 4. Rosa, sapo, vaso, zumo, mamá, nido. Bueno, como vemos, son palabras bastante sencillitas, pero que, bueno, tienen su complicación para aquellos peques que están empezando a leer. Después pasamos a la serie azul, donde ya tenemos palabras un poquito más largas, a partir de 5 letras, y además palabras que contienen dígrafos o consonantes, combinaciones consonánticas, es decir, lo que a veces decimos sílabas trabadas. ¿Qué son los dígrafos? Aquellas letras especiales que van juntas. La R doble, que por ejemplo, cuando está en la palabra perro, se pronuncia fuerte y no decimos pero. La SY, que tiene su propio sonido, y la CH, que también tiene su propio sonido, aunque ya no se considera una letra como tal, pero sí tiene su propio sonido. Y lo que decía también, combinaciones consonánticas o sílabas trabadas, es decir, que van dos consonantes juntas y, bueno, pues también tiene su complicación para los peques. Vamos a ver algunos ejemplos. Arepa, porque es una palabra de 5 letras. Anillo, ya tenemos la L. Cuerno, tenemos ahí una combinación consonántica. Dormir, igual, ¿no? Blusa, otra sílaba trabada. Flotar, nuevamente sílaba trabada. Madera, niebla, mochila, ¿ok? Ya os hacéis una idea, bueno, como vamos progresando un poquito en el nivel de dificultad, pero la serie azul sigue conteniendo palabras 100% fonéticas en las que todas las letras se pronuncian. Y ya el último nivel y el que más cuesta siempre de encontrar sería la serie verde. ¿Qué incluye la serie verde? Palabras ya no fonéticas, no 100% fonéticas, también dificultades características de la lengua y estas combinaciones consonánticas características que hace que suenen de otra manera. Os pongo ejemplos. Las sílabas ge, gui, porque tienen la G con la U seguida de una E o una I. Las sílabas que, ki, es lo mismo, está la Q con la U seguido de una E o una I y no se pronuncia esa U, ¿vale? Y luego ya, como decía, dificultades características de la lengua. Por ejemplo, la ñ en nuestra lengua, que es una letra maravillosa
que tenemos y que defendemos. Y me parece interesante también incluir la diéresis, porque hace que también se pronuncie esa palabra de una manera diferente. Y no nos olvidemos de la H, que es una letra que está ahí, que tiene su función, pero que no suena, no se pronuncia, tanto si está al principio como si está a mitad de una palabra como una H intercalada. Esto también hay todo un debate a la hora de decidir si ponemos H en la caja de los sonidos o no, y hay opiniones que defienden una cosa u otra. Yo lo dejo a vuestro criterio, como siempre. No trato de imponer una verdad universal nunca, y yo creo que el debate es maravilloso. Os pongo ejemplos de algunas palabras de la serie verde. Rehén, alcohol, cohete, ahorrar, prohibir, búho, inhalar, chaqueta, mariquita, zanahoria, proyectil, inyección, huelga, cigüeña, pingüino, vergüenza. Bueno, palabras ya, como vemos, más difíciles, más largas y con estas pequeñas dificultades que hay que prestar atención, ¿vale? Así que bueno, estas son las 3 series del lenguaje, algunos ejemplos de palabras. A partir de aquí, esto es un inicio, podéis pensar, inventar, idear, añadir nuevas palabras a cada una de las series. Esto simplemente es para comenzar, os va a dar mucho juego. Y lo que decía, con estos marcadores de cada uno de los colores de las series, podemos ponerlos encima para que así el peque se centre en la dificultad. Tenemos que cortar con un cúter justamente por esas líneas para que quede debajo y podamos, bueno, pues ver perfectamente la palabra. Lo colocaríamos así, ¿veis? Y entonces el peque se va centrando en cada una de las palabras que va a ir leyendo, ¿vale? No hace falta pegar ni nada de eso, simplemente se engancha el marcador. ¿Ok? Y ya, pues para terminar, os digo cómo podéis construirlo una vez que lo imprimís y lo plastificáis. Aquí os he puesto la marca para que podáis perforar y sería genial, como lo he llamado llaveros de lectura, pues que luego con una anilla de llaveros podamos unir todas las piezas, ¿vale? Así que bueno, voy a mostraros ahí esta pequeña marquita y simplemente yo lo voy a hacer, pero que a partir de aquí yo creo que ya todo el mundo va a saber hacerlo perfectamente. Ya tenemos ahí uno. Otro. 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 Bueno, pues con esto ya tendríamos toda nuestra serie rosa perforada, lo vemos ahí, ¿no? Y en mi caso, pues le voy a poner una anillita de un llavero, en este caso que tengo aquí, que fue un regalo, y me hace muchísima ilusión y es ya a nivel de friquismo puro. Entonces, lo abro, voy a sacar el llaverito, a lo mejor algunos ya sabéis de qué es, y es el cubo pequeño de la Torre Rosa, yo creo que uno de los materiales más icónicos de la pedagogía Montessori, y bueno, pues que yo he querido poner para esta maravillosa serie rosa del lenguaje. Así que vamos a ver si lo puedo colocar. Cada uno de las tarjetas. Voilà. Voy a terminar de introducirlo. Y ya está. Aquí tendríamos nuestro llaverito del lenguaje
de la serie rosa, de tal manera que se lo dejamos al peque y él mismo puede jugar a leer cada una de las diferentes palabras. Puede utilizar el marcador si le apetece o puede no utilizarlo si no le apetece. Ya sabemos, sigue al niño. Yo lo voy a poner aquí para que lo veáis cómo queda. Y bueno, pues ahí podríamos ir avanzando en cada una de las palabras en su lectura. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Si tenéis cualquier duda, podéis preguntarnos a cualquier persona que nos dedicamos a difundir este gran legado que nos dejó la doctora Montessori, y lo que digo, pues este es el criterio en el que yo me he decidido basar, el criterio fonético, que es el más extendido. Igual que este, puede haber otras muchas propuestas, ¿por qué no? Siempre pueden ser válidas, podemos analizar, debatir, ver los pros y los contras de cada una de ellas y estar dispuestos siempre a escuchar otras opiniones. Así que nada más, aquí me despido, espero de corazón que os haya gustado, yo lo he hecho con mucho cariño y me gustará muchísimo que me deis vuestro feedback. Un abrazo, gracias.